Muchas cosas que conversar con José María Cabral y vámonos a lo importante. Vamos a reconocer lo que implica hacer cine en República Dominicana y hacer cine documental, que es mucho más complejo por el tema de la investigación, del presupuesto, de nuestras realidades, de lo pequeño de nuestro territorio, que puede ser una ventaja, pero también por el tema de las relaciones puede ser a veces conflictivo. Yo no lo sé, él me lo dirá. Vamos a empezar con esa parte. ¿Cómo ha sido tu experiencia con la investigación para el levantamiento de temas tan controvertidos como basura, contaminación, las vivencias y realidades en nuestras cárceles dominicanas, que si bien están ahí a los ojos de muchas personas, diríamos que cuando lo vemos en la gran pantalla o en nuestras casas, decimos, ah, caramba, esa es mi patria, ¿no? Mi país. A ver. Bueno, mencionaste la cárcel, gracias por la invitación al programa también. En la cárcel, en Carpinteros, el proceso es muy distinto a lo que he hecho con documental. En Carpinteros, yo me pasé 9 meses yendo a tanto Najayo hombre, Najayo mujer, como La Victoria. Eso fue un proceso de 9 meses, yendo toda la semana, casi todos los días. No todos los días, pero mucho. ¿Quién es Julián Sosa? Yo. Llegaste a Vietnam, papá. El único que te puede resolver algo aquí soy yo. Usted no tiene nada que resolverme. ¿Qué fue, príncipe? ¿No te gustó el hotel? Bacano, ¿qué tú quieres? Que tú eres nuevo y tú necesitas a alguien que te cuide, así de simple. Mientras tú me sigas la corriente, no hay problema. ¿Qué diablo es lo que tú quieres que yo haga? Dime. Yo lo que quiero es que tú agarres, me le mandes un par de mensajes a la carpintera mía. Carpintero, ¿qué significa eso? Como los tigres se gabean en la verja para estar hablando con uno, por eso que le dicen así. Incluso me decían, tú eres el único hombre que sale de aquí y quiere volver. Y yo decía, bueno, que encontré esa parte humana, ¿no? Porque yo tenía esa percepción de, bueno, voy a una cárcel, esto está lleno de violencia, delincuencia, todo como muy oscuro. Y jerarquías. Sí, jerarquías. Sí, y sí existe todo eso, pero entonces haber encontrado este lenguaje de señas donde se utiliza realmente para demostrar afecto, cariño, conversación, complicidad, ahí fue donde yo dije, pero es que claro, uno nunca deja de ser un ser humano que tiene necesidad de sentir conexión. Y eso fue como el motor principal, ¿no? Entonces, yo creo que la investigación ahí fue más que nada como de trabajo de campo, no tanto de datos, sino más psicológico, más emocional, más poder entender estas personas. Y por eso es que yo digo que esta película, si bien yo la escribí, fue como a través de ello, ¿no? O sea, como que cada diálogo, cada situación, fue algo que yo traté de alguna manera de ser muy respetuoso, porque además sentía mucho que me decían como, no, es que aquí vienen 2 días, filman una escena y se van. Entonces como que quería romper un poquito con eso, de simplemente usar a la cárcel como locación, que está bien si lo necesita como locación, pero en este caso de Carpinteros, no era usar la cárcel como locación, si bien la locación es un personaje dentro de la película, para mí era importante que la locación y las personas dentro de esa locación me hablen y tengan un diálogo conmigo, y eso de alguna manera ponerlo en papel. Ella como que me preguntó por ti. ¿Tú eres persona del otro lado? Sí. Yo me llamo Yanel. ¿De qué tú quieres que te hable? Aquí cada carpintero tiene su seña con su carpintera. ¿Qué dice? Ella habla que si tú eres el preso, que no manga mucho tiempo. ¿Te mandó algo Yaneli? Yo ni la vi. Ten mucho cuidado con hablarme mentira a mí, ¿oíste? Yo tengo oído por todas estas rejas. Si yo me entero de algo, te bajo de oído, te lo estoy diciendo. Una vez tú te enamorado de ella ya. ¿A quién? Tampoco enamorarse no está mal. Entonces ese proceso de investigación es distinto a un documental como Isla de Plástico y Tumbiquema, donde ya hay un equipo. Incluso en los 2 documentales yo tengo un amigo que es investigador, que es historiador y demás, que se llama Alberto Cubillas, y él es un brain, o sea, nos ayuda muchísimo. Obviamente después yo le doy la forma a cine, pero entre él, Altair, que ha salido en los 2 documentales, o sea, tengo amigos muy buenos que conocen bien el tema. Y lo otro que me parece fundamental es que en ambos documentales yo empiezo con una pregunta.
Y luego esa pregunta se va contestando a través de expertos en el tema. ¿Qué es el lixiviado? Bueno, el lixiviado es una especie de jugo maldito. Si alguna vez has visto un camión compactado de basura pasar frente a tu casa y va chorreando un líquido apestoso bastante desagradable, eso es más o menos una muestra de lixiviado. Imagínate eso multiplicado por cientos de camiones, concentradito ahí con la lluvia y el agua que la drena, todo ese caldo baja por la cañada o se infiltra por el subsuelo hasta el río. En un proyecto formal eso tiene que ser tratado antes de ir al río. Aquí va directamente, como lo puedes ¿Y ver. cómo pasa? ¿Por el subsuelo? De dos formas. Si ves aquí, justo aquí al lado, lo ves en forma de charco, viene como una cañadita. Que Y viene directamente de ahí de la basura. de la basura que tiene como un drenaje hacia el río. Y la otra forma es que se infiltra por el subsuelo. ¿A dónde termina? O sea, estoy viendo un reguero de basura que está llegando tanto en lixiviado como plástico, el río incluso está todo contaminado. ¿A dónde desencadena? El río Jima es un afluente del río Camu. El Camu es un afluente del Yuna. El Yuna desemboca en Samaná. Prácticamente todos los plásticos que aquí se arrojan terminan allá. Ese lixiviado se va diluyendo a lo largo del río, pero esa contaminación necesariamente termina en el mar, en la bahía de Samaná. Pero la parte más dramática que tiene esto es que ahí es donde están las principales áreas de pesca, muy especialmente de cosas como los camarones que llegan a las mesas de millones de personas. O sea, yo no quiero que se sienta como que yo conozco todas las respuestas, sobre todo llegando recientemente al tema ambiental, que me importa, obviamente estoy tratando de conectar más, pero es algo en el que yo estoy todavía de mucho crecimiento y aprendizaje y entendiendo cada día más, es que esto es así, es que los bosques, y como comienzo a conectar los puntos. Hasta saber por qué el aguacate Sí, no es positivo. correcto, claro, porque que uno no sabe. No, claro. o sea, tú me decías hace años atrás, no, porque... Pero eso está bien, eso es claro, aguacate. aguacate. Claro. Entonces, como poder entender eso y tener expertos ambientales que me expliquen tanto a mí, que yo vengo a hacer la función del espectador, que tengo esta duda. Estas montañas impresionantes, el agua que contienen se condensa y se produce el fenómeno conocido como lluvia horizontal, que rellena los acuíferos que están cubiertos de líquenes y de musgos que liberan esa agua lentamente, principalmente en la temporada de sequía, regulando los cauces y evitando las inundaciones catastróficas, protegiendo a las comunidades y beneficiando a los acueductos rurales. Aquí se encuentra un ave en peligro de extinción, que es el zorzal de la selva. Y que lo que yo sé es prender una cámara. Como millones de dominicanos. Exacto. Entonces, bueno, si sé prender una cámara, utilizo la cámara y viajo con ellos y ellas. Y entonces ellos me van mostrando a mí la realidad de lo que estamos viviendo en parques nacionales, en áreas protegidas y demás. Y entonces a través de ese viaje es que yo voy ya formando la película. Y evidentemente no es un trabajo, si bien yo termino haciendo el guión y la dirección, porque le doy la forma cinematográfica, es un trabajo de muchas personas, profesionales que conocen mucho el tema y que iluminan el camino entero. Entonces, sí, hay un equipo y del cual me siento muy orgulloso del trabajo que ellos hacen. Y nada, como que cada película de alguna manera te lleva por un lugar diferente de investigación, pero me parece fundamental la parte humana, porque yo necesito conectar de esa manera. Yo necesito conectar más allá de los números, de los datos, que son muy importantes. Yo necesito tener esa conexión, ¿no? De, ok, entiendo más o menos el problema, se siente de esta manera, representa tal cosa. Y entonces a través de ese sentimiento, pues entonces abordar, porque como investigador puedes encontrar datos, pero luego yo creo que una parte fundamental de una directora o director de cine es la atmósfera de la película. ¿Cómo se siente esto? ¿Cuál es el...? Siempre he pensado, como por ejemplo en Carpinteros aprendí mucho de que hay algo que el cine está limitado, que no te puede dar,
que yo lo viví en la locación, que era dos cosas, la temperatura y el olfato. Eso eran dos cosas que yo decía en la cárcel, cómo yo, a una persona que va a estar en un cine con aire acondicionado, puedo proyectar el calor y el olor que hay aquí. Y no por nada malo de higiene, sino, o sea, sí de higiene, pero no es personal. Sí, es que sí. son muchas personas en un espacio muy pequeño, donde hay pocos baños, poca higiene, porque no hay capacidad. Entonces, eso, cuando estamos ahí adentro y hace un calor, precisamente por eso, y tú dirás, bueno, el calor lo tengo yo. Es que es muy difícil vivir, dormir, convivir, estar en un sitio así. Entonces, como director de cine dije, claro, el truco de esta película es yo ver cómo puedo representar la temperatura y el olfato en la película. ¿Soy la persona del otro lado? Sí. Yo me llamo Yanel. ¿De qué tú quieres que te hable? ¿Y ti? Aquí cada carpintero tiene su seña con su carpintero. ¿Qué dice? Ella habla que si tú eres el preso, que no manga mucho tiempo. Y ya me lo dirá el público si lo logré o no. Pero eso es lo que, ese fue como mi primera meta, ¿no? Como cómo yo puedo que la gente, a pesar de que está en un lugar donde huele a cocaleca, donde hay aire acondicionado, cómo a pesar de eso, la gente sí puede dejarse transmitir. Y ahí viene la decisión, obviamente, de lente, que es de iluminación, de movimiento de cámara, de actuación, de si el actor está sudado o no, el ritmo de cómo está hablando esa actriz o ese actor. O sea, son muchas decisiones que tú tienes que tomar como director y de tratar de plasmar eso. La realidad. La realidad. Claro, retratar esa realidad. A diferencia de cuando estás haciendo género documental. Porque en la película tienes un plan. Sí. Cuando vas con la cámara a que un comunitario te responda algo que quizás no estaba contemplado y es encuentras... cierto. Cuéntame de eso. Es cierto, es una muy buena pregunta porque... pero no creas que como director no tienes nada que hacer. Por ejemplo, vamos a poner un caso específico. En Tumba y Quema, yo tengo a Nelson hablándome de cómo se secan los ríos. Entonces... Al contrario, me refería a que es más retador. No estoy diciendo, yo creo que los dos son retadores. Porque mira... Estoy hablando de que como quiera... Hay condiciones que no se prevén. No. Ay. No, y es verdad que hay cosas que tú tienes que dejar que son lo que es, porque es el documental. Pero también tú puedes incidir de alguna manera en cómo se comunican ciertas cosas, porque tú también vas aprendiendo del tema. Entonces, ¿dónde por coloca ejemplo, la cámara, la iluminación? ¿Dónde está la ahora cámara? Sí, ahorita. O cómo va ese personaje a decirme tal cosa. O sea, si este personaje, como decía Nelson, me está hablando de que se está secando el río, una simple dirección de, mira, hay tierra en el piso, ¿por qué tú no coges la tierra y nos enseña que esto está seco, donde debería estar mojado? Mira por qué llegamos hasta aquí. Ahí debió estar el Parque Nacional Manolo Tavares, justo detrás, hasta allá abajo. ¿Y ahora qué tú tienes? Limones. Kilómetros y kilómetros, miles de tareas de limones. Limones debajo de los cuales no crece nada. Matan todo con un producto venenoso que se llama glifosato. En muchos países lo están regulando, en otros lo acusan de cancerígeno. Si tú ves esa grama, ahí no se da nada. Ahí no hay una mariposita, ahí no hay un insecto, ahí no hay una avecita, ahí no hay nada. Hay muchas maneras de quemar un bosque. Esa es una de las más crueles. Un fulano cualquiera, puede ser ex senador, compró mucha tierra y tumba el Parque Manolo Tavares con un grupo de gente tratando de simular que están defendiendo a unos campesinos. Y es verdad que puede haber campesinos afectados, pero tú puedes estar seguro que ninguno de ellos, los pequeños productores, son los beneficiarios reales de que hayan tumbado por la mala a través del Tribunal Constitucional un área protegida para que ahora, en lugar de pinos, como ves ahí, tengamos limones. Entonces son cositas que uno puede decirle que no manipulan la información, simplemente subrayan lo que tú quieres decir. Visualmente. Sí, o sea, que el personaje diga que este río está seco, funciona, pero si lo dicen mientras literalmente coge tierra y se ve el polvo de la tierra, tú estás comunicando lo mismo y no estás alterando la realidad, pero tú estás subrayando ya
algo importante que tú quieres dejar dicho en el documental. Claro. Entonces, lo que quiero decir que hasta la dirección de actores, si bien no son actores, y no estás dirigiendo una escena ficticia, pero sí puedes también ahí incidir un poquito sobre lo que tú quieres contar, que me parece importante. Claro, tú no le vas a decir a una persona qué decir en un documental, o sea, ya eso no, porque al menos que todo depende. Sí, todo del depende, guión, claro. si es un docuficción. La intención del documental. Y depende de la directora o del director. O Por sea, eso yo la estoy hablando importancia de mí. de contrarrestar las respuestas, de que tú me digas y tú me digas, de Ujú. yo tener las dos visiones, que también ha sido importante. Entonces, nada, es un proceso interesantísimo. Yo no tengo un género sobre otro. Las dos son películas. Simplemente una película de ficción, otra documental. Pero fíjate que hasta en las películas de ficción que yo he trabajado recientemente, que son Hotel Coppelia y Perejil, son temas históricos que han pasado, Sí. o sea, que pudieran ser documentales, de cierta manera. Si bien la premisa tiene un hilo narrativo ficticio, suceden en un contexto real histórico que sucedió. Y hay que recrear todo eso. Y hay que recrear, y hay que ser también es un fiel a reto. la época, y hay que ser fiel a los testimonios, y hay que ser fiel a cómo se sentía. Claro, siempre hay una visión del autor o la autora, y eso va a quedar sellado en la cada obra pieza. completa. ¿Qué es lo que está pasando? Yo me voy hasta que esto se resuelva. Las cosas están cambiando, Judy. Vamos a tomar este sitio como comando central de la revolución. Aquí todo sigue igual. ¿Me entendieron? The American nation cannot and will not permit the establishment of another communist government. Y lo que hay un grupo de animales buscando poder, pero que hay que enfrentarlo sin miedo. Mi marido volvió por aquí. Puedes ir para partido. Claro que sí. Hermano, revise la casa. Marie, c'est pour content. Ou même qui plaît faveur. Il bénit au passé toute fille. Il bénit Jésus, puis tout faire. Estoy pariendo. Usted está de parto. Yo me imagino todos los horrores que tú has tenido que vivir hoy. Marie, où c'est maman, bon Dieu. No se péché. Pero sí, hay que ser fiel, hay que de alguna manera poder, o sea, siempre pienso que como pasar ese examen de prueba de gente que lo vivió y afortunadamente, por ejemplo, en Hotel Perejil es mucho más vieja en el sentido de que fue en 1937, si bien yo pude entrevistar personas que ya eran muy chiquitas en ese momento, pero que tienen recuerdos, porque fui a la frontera. Pero en Hotel Coppelia, que fue en el 65, hemos podido hacer muchas proyecciones en el Museo de la Resistencia y demás, donde gente ha podido decir, yo viví esto, la película me recuerda mucho, Sí. este tipo de cosas. Entonces, recibir ese tipo de feedback positivo, ¿no? Porque Claro. hace que... Y no estoy hablando de la calidad al final lo decide el público. Yo no quiero hablar ni bien ni mal de mi trabajo. O sea, ahí está mi trabajo, yo te puedo hablar del proceso, de las intenciones y de lo que se quería lograr y de lo que quizá hemos logrado con cositas, pero no... Si la película es buena o mala, que lo decida la gente. ¿Te dieron propina? Voltéate. Por habladora te voy a multar con esto mismo. ¿Qué es lo que está pasando?
Yo me voy hasta que esto se resuelva. Las cosas están cambiando, Judy. Vamos a tomar este sitio como Comando Central de la Revolución. Aquí todo sigue igual, ¿me entendieron? The American nation cannot and will not permit the establishment of another communist government. Y lo que hay un grupo de animales buscando poder, pero que hay que enfrentarlo sin miedo. Dime, Gerón, ¿qué tú vas a hacer? Además, tú vives conmigo aquí en nuestra casa y yo soy dominicano. No soy dominicana. Fue el mismo jefe el que dijo que no quiere haitiano en esta zona. Adiós, hermano. ¿Y qué otra cosa va a ver si estamos al lado? Tuviste que salir de una haitiana para meterte con otra. Mario, usted mamá Bonji. ¿Qué hay afuera? Hay un fuego. Mi marido volvió por aquí. Puedes ir para partido. Claro que sí. Hermano, revise la casa. Marie, c'est pour content. Ou même qui plaît fave. Li béni ou passer toute fille. Li béni Jésus, puis tout faire. Estoy pariendo. Usted está de parto. Yo me imagino todos los horrores que tú has tenido que vivir hoy. Marie, usted mamá Bonji. No se péché. Yo creo que ya la gente ha dicho que es excelente, no bueno ni mala, excelente. Me quiero concentrar en el género documental y hablando precisamente de poner de acuerdo a un ministro, exministro, a que hable la comunidad, a que hable ese niño que de repente te encontraste en un vertedero, que le preguntas a un adulto qué edad tiene, por qué lo hace, ese tipo de situaciones que son la realidad y están ahí en mucha parte del territorio dominicano. ¿Cómo es para el cineasta ir a documentar eso? Bueno, hay cosas que, como tú dijiste ahorita, que suceden, que uno no la está esperando, que uno se la va encontrando. Y hay cosas que, si tú tienes que entrevistar a alguien, un exministro, alguien de autoridad o del empresariado, que te digan, tú eres fundamentalista. Por ejemplo, o no puedes respirar en un momento porque no tienes los equipos. Claro. Te fuiste a ver lo que encontrabas. Claro. Y no podías respirar, no podías ver por la marea. Correcto, fue en Haití. Son situaciones que están ahí. Sí. Bueno, hay que estar muy abierto y hay que tener una capacidad de responder rápido. Para sacar, ¿no? De a quien tienes al frente. Sí, porque hay cosas que suceden ahí, tiene que tomar decisiones y siempre pensando cuál es la pregunta de la película y cómo esto ayuda a responder esa pregunta. Y nada, mucha gente te dice que no, es muy normal. La mayoría de las veces ¿Se le tiene temor a participar en documentales de República Dominicana? Puede ser, yo no digo todo el mundo, pero yo he tenido muchos no. Es como muy usual que digan que no. Que su departamento de responsabilidad social corporativa no le interesa en ese momento participar de la película de José María Cabral, porque no estamos respondiendo a nada. Sí, o sea, he tenido mucho no sé a qué se debe, pero he tenido mucho no. ¿Y entonces qué vuelta le busca la producción? Bueno, en Tumbiquema le buscamos 2 vueltas, si lo pueden ver, se anuncia personas que dijeron que no. Y, a ver, esto no es personal, o sea, esto no es tratando de impersonal con nadie, yo creo que es tratando de hablar del tema. Incluso lo he dicho muchas veces, como me interesa escuchar todas las partes y poder presentarlas. Si en el caso de, por ejemplo, Tumbiquema, que yo quisiera que un productor que tenga agricultura dentro de un parque nacional
yo como director de esa película no solo quiero decir, mira, aquí hay aguacate, sino como puedo entrevistar a esta persona y que me diga lo que él opina de eso ahí. Y entonces, claro, ahí entra, tú sabes, como para que no quede solamente lo que yo quiero decir, sino como que se pelee todo el mundo, tú sabes, una pelea de gallo al final, donde tú pones los argumentos uno sobre el otro y el público entonces decide. A mí me interesa mucho eso, poder que todo el mundo de alguna manera pueda tener cómo, no quiero decir defenderse, pero cómo argumentar lo que opina o lo que está haciendo dentro de ese tema específico. A mí me recuerda mucho a Mon en la Ciénaga, decir, enséñame a convivir con el monte, con la montaña. Vamos a una pausa publicitaria y de inmediato estamos de regreso para hablar durante. ¿Qué pasa durante? En esas semanas, en esos meses, en esos viajes, todo un equipo que hoy no está aquí, pero que, como bien ha dicho José María, tiene la profesionalidad, el mismo entusiasmo y pasión por hacer buen cine. Después de la publicidad, ¿qué dice ahí? Pasa en televisión, no sé si pasa en cine, que cuando vamos a territorio a tener una conversación, una entrevista o conseguir alguna declaración de un líder comunitario, de cualquier población en situación vulnerable, es como, ¿quién es esta persona? ¿Y por qué viene aquí? O como te dijeron en Haití, no vengas a grabar los problemas de aquí porque mucha gente viene a decir que Haití es malo. Y esas son cosas que tenemos que trabajar desde la empatía, la ética periodística o desde el cine. O sea, son herramientas humanas, que bien has apelado mucho a eso durante la conversación, que hay que ponerlas de manifiesto siempre. ¿Cómo ha sido en esas situaciones complejas? Bueno, ese caso específico que tuvimos en Haití y estábamos filmando en una calle donde había mucho plástico y comenzamos como a preguntarle a la gente y sí hubo una persona que dijo, ¿por qué? ¿De dónde ustedes vienen y por qué vienen a filmar solamente las cosas negativas de Haití? Y entonces, claro, ahí se dio el diálogo donde le dijimos, no, es que estamos contando una problemática tanto de Haití como de República Dominicana. De la isla. Ajá. De plástico. Exacto. Entonces, como que, claro, que yo lo entiendo perfectamente. Esa persona lo que estaba diciendo, ¿por qué? O sea, colocar una cámara siempre para lo mismo, no está contando nada nuevo, no quiero participar en eso. Claro, a República Dominicana muy lindo. Igual, Haití tiene bel côté. Gen kote Zakade, gen Labati, gen Peyoulene, gen Posali, ki mwen rimel. Si ke nou vini na filme yon bagay pou l'île l'entière, montre le monde, voilà, moun ka fè pobyo yo pa pren responsabilité, ok? El hombre que busca mucho el dinero, él no hace nada por este problema, por l'île todo. Haití y República Dominicana. Pero nosotros le explicamos, no, mira, es que es un problema de los dos, es un problema, un problema mundial. Claro. Pero en este caso específico era un problema que estábamos contando de, como tú bien dices, de la isla de plástico. Entonces, nada, hay que tener eso muy claro y los viajes son importantes. Los dos documentales han sido películas, como quien dice, de road trip, porque hemos ido de parque nacional en parque nacional, recorriendo la isla, viendo cómo... ¿Qué tiempo se tomó para Tumba y Quema? 4 semanas o 3, creo que 3.5 semanas. Ok, eso es un calendario fijo, sin Pero a regresar. Ver, claro, es que es importante. Hay un rodaje, sobre todo en documental, que es el rodaje de casi del gran porcentaje, o sea, las entrevistas, ciertos viajes, pero hay cosas que tú no ruedas en esas semanas, porque no puedes, que tú estás rodando realmente por 1 año, 2 años, 3 años. O sea, en Tumba y Quema hay imágenes de marzo, por ejemplo, el que está ahora en YouTube, hay imágenes de marzo de 2023, hay cosas que antes de filmar el documental ya nosotros estábamos filmando, cuando me llamaban, se está quemando tal cosa, yo agarraba, me iba o yo solo con mi cámara o yo con otra persona. Para hacer apoyos. Sí,
porque hay cosas que quizás tú no vas a encontrar en esas semanas Claro. de rodaje. Entonces tú tienes que estar muy abierto a tú tener una cámara disponible y salir a filmar situaciones específicas. Igual con Isla de Plástico. Luego de una tormenta, que se fueron la tormenta al malecón a ver todo el... y la escena de Duquesa Exacto. no estaba dentro del rodaje. Esto es algo que se filmó un poco antes, creo que fueron 2. Hicimos una antes que pasó y de una vez activamos en un equipo muy reducido, pero un equipito, y luego pasó después. Entonces nosotros entendemos que esto es importante para el tema de la película y se va y se filma. Entonces hay que estar preparado para eso, hay que estar preparado para que no solamente sea el rodaje de el que está establecido, sino tú tienes que tener tu cámara, tú tienes que tener tu mochila con la cámara lista. Ok, cuando quiera. Hemos estado respirando humo durante varios días. Y aunque nunca he sido una persona con gran preocupación ecológica, recientemente me ha surgido una gran inquietud. ¿Qué es lo que estamos respirando? ¿Dónde termina esta basura? ¿Qué es lo que acaba en los ríos? ¿Qué es lo que acaba en los mares? ¿Y de dónde sale todo este problema? Villapopi es uno de los ejemplos más interesantes de políticas a seguir respecto a aquellos parques nacionales o áreas protegidas donde ya vivían personas. La mayoría de los que tenían, o la totalidad de los que tenían tierra que cultivaban allá, se le dio otro pedazo de tierra aquí. Ustedes que han estado en el punto más alto de la isla, el Pico Duarte, ahora están en el punto más bajo, que es la isla Cabritos, en medio del lago Enriquillo. Es una isla que está bajo el nivel del mar y que fue parte de un antiguo canal que separaba las dos islas que hoy son la Española. Desde que empezó la vida en esta isla, los humanos hemos tratado de cambiar el ambiente a nuestra conveniencia. Sin embargo, hay lugares que simplemente debemos dejarlos para la vida silvestre. Y ese negociar con las autoridades de sí, mira, ¿quién se encarga? Generalmente lo hace José María, hay otra persona que apela más a esa comunicación, ese entendimiento con las comunidades. ¿Cómo se da eso en los equipos técnicos? Hay un equipo que contacta, si yo entiendo que es muy importante, pues yo hago la llamada. Si se está complicando, yo hago la llamada. ¿Te refuerzas ahí? Sí, un poquito de refuerzo, pero no porque sea yo ni nada de eso, no tiene que ver con eso. Es más porque puedo de una manera personal contarle a esa persona por qué queremos trabajar este tema. Porque no es lo mismo si alguien llama, mira, hay un documental que es de José María que quiere tal cosa, o sea, esa es la primera llamada, o sea, si funciona, pues perfecto. Después o me reúno o me junto con esa persona, pero si eso no funciona, también es bueno pues hacer una llamada como, hey, mira, esta es la idea, esto es lo que yo quiero hacer. Que es una de las cosas que teníamos pendiente de conversar y llega el momento, porque ya allanaste el camino de porque sea yo. ¿Qué implica ser yo? ¿Qué implica ser José María Cabral en el cine? ¿Qué implica ser en la sociedad? ¿Podemos hablar de esas facilidades o por el contrario, situaciones que no son positivas para ti? Por tu nombre, tu familia, tu carrera. Claro. Es una combinación de muchas cosas. O sea, cuando yo empecé a hacer cine, pues yo no tenía ese nombre construido como director de cine, que podía, por eso que te decía, hacer una llamada, ya la gente conoce mi trayectoria y de cierta manera eso puede o ayudar o no necesariamente ayudar a poder conseguir, porque pueden decir, pero no sé si quiero salir en un documental de José María, pero definitivamente yo soy una persona que pude
cuando era joven, porque tengo todas mis necesidades cubiertas. Cuando eras más joven. No, ya son 34. Más joven, dice la ley que hasta 35. Ah, dice bueno. la ley. Me quedan 6 meses. Ya tú sabes. Déjame aprovechar mi juventud. Obviamente, como tú decías, yo vengo de un lugar donde he tenido todas mis necesidades más cubiertas. O sea, yo pude decir a los 16, 17, 18 años, voy a hacer película, porque no tengo la realidad lamentable que quizá pueda tener una persona que a esa edad tenga que trabajar. Vende quimalito. Vende quimalito. Claro. Y eso también es algo que de alguna manera pues, quiero reflejar en el trabajo, ¿no? O sea, por eso es como, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Sí tengo facilidades, evidentemente, pero también muchas de ellas las he construido, ¿no? A través de mi trabajo. Y otras, efectivamente, pues es imposible negar que he nacido con ellas. Pero también es eso, como qué hago con estas cosas, cómo eso ayuda a yo poder ser un mejor artista. ¿Esas facilidades te han permitido incursionar en temas controvertidos o por el contrario piensas que te has cerrado puertas en el mismo sector empresarial en el que quizás tú has podido, si te hubieses encaminado solo al entretenimiento, sacar mayor provecho económico? Puede ser. Puede ser. Porque estamos metiéndonos con el status quo. Sí. Con el poder. Sí, puede ser. A veces me lo pregunto como, ¿por qué tú no haces película? Te entiendo, yo me hago la misma pregunta. ¿Por qué tú no haces Suelta película? ese romance, mija. Sí, ¿por qué tú no haces película un poquito más divertida? Friendly, más friendly. Más user friendly. Pero, no sé, o sea, desde chiquito, sin que esto suene como, ay, qué difícil fue mi vida, nada, pero para entender un poquito, yo siempre fui como un niño muy diferente y eso como que estaba mal. Entonces, entre la sociedad, la familia, la escuela, el sistema educativo, fui muy forzado a ser una persona distinta a la que yo era. Y eso obviamente a ese niño adolescente le causaba mucha ansiedad, mucha inseguridad, mucho miedo. Y entonces como que el cine viene siendo como eso que yo encontré para luchar por mi libertad. La libertad de yo poder ser quien yo quiero ser. Y de ser esta persona que es José María. O sea, que es José María, pues múltiples cosas. Y no tiene que encajar. Imagínate, sobre todo creciendo en los 90, ¿no? O sea, como el hombre tiene que ser de esta manera, y la mujer también, pero hablando de mi experiencia, y la mujer sobre todo peor, la cosa que nosotros podemos poner sobre los estereotipos de lo que debe ser cada quien en su género, su rol social y demás. Pero bueno, en mi caso en específico, porque todos hemos tenido luchas internas, pero mi lucha ha sido esa, como de poder tener independencia, libertad. Entonces, creo que de alguna manera, si bien me separa muchísimo de las realidades que he contado, porque no son todas mis realidades, pero veo algo que de alguna manera refleja ese muchacho luchando por su libertad. Entonces, al final, sí, o sea, puedo hacer películas más friendly. Pero si estuvieras en Rusia, a lo mejor estarías contando las realidades de Rusia. Sí. O sea, que no nos vamos a perder ahí. Al final es la sociedad en la que tú has vivido, que tiene estas situaciones, con tu arte, con tus inquietudes, las llevas. Correcto. A la gran pantalla o a la pantalla chica, en este caso sea un especial de televisión. ¿Qué otras historias le faltaría a José María Cabral contar a través de su arte? No me imagino. Que hasta el momento no ha querido o no ha podido. Imagínate, salvando las grandes diferencias, pero si Spielberg dijo ahora en un reconocimiento que le hicieron en Berlín, ahora hace un mes, 2 meses, le dieron un reconocimiento a su trayectoria y su carrera, y dentro de la cosa que dijo, yo espero que esto no sea que creen que yo estoy acabando. Que me estoy retirando. Porque ahora es que falta. Y estamos hablando ya de Spielberg. Claro. 70 años, no sé qué tanto, pero entre
en sus 70 años, que todavía ve un futuro con mucho trabajo. Yo todavía, no quiero decir empezando, pero esto se está formando todavía. Y yo lo he dicho de hace mucho, hay mucha historia que contar, pero ¿cuáles historias voy a contar? Es difícil saber porque vienen muchas, pero yo no pienso de aquí a 10 años. Es mucho. Incluso en 10 años yo voy a ser una persona completamente diferente. O no completamente diferente, hay una esencia que se queda, pero el mundo cambia, la manera que nosotros pensamos cambia. La sociedad te empuja a abordar temas también. Sí, cambia. ¿Quién iba a decir hace 15 años que íbamos a tener hablar y tener en boga este tema ambiental, por ejemplo? Es algo del que yo nunca me vi tocando. No es algo con que yo a los 19, 20, 21 años yo tenía una preocupación ambiental para nada. A mí no me importaba nada de eso. Entonces es algo que a través de que uno va creciendo, tocando realidades, tú dices, espérate. Saliendo de la burbuja. Es que este tema es importante por esto, por y etcétera, etcétera. Entonces, de que falta mucho trabajo. ¿Cuáles son? No, que el mundo me sorprenda y que sea un camino, ¿no? De un diálogo con la sociedad, un diálogo con mi compañero de trabajo y así. La Reserva Zorzal es una área de conservación privada con el objetivo de conservar el hábitat de una ave migratoria que se llama zorzal de Bicknell. Tenemos 5 millones de metros cuadrados aquí de naturaleza, de verde, de salud ambiental, pero tenemos algunos de los pequeños problemas por el mal manejo de los desechos sólidos, que es la cañada que nos pasa en el centro del parque. Es algo que no podemos controlar y que nos preocupa sobremanera. Estos desechos que tú puedes observar se generan en los diferentes sectores que están frente al Parque Nacional Mirador del Norte y vienen a caer precisamente en el centro de dicho parque. El 75% de las aves habitan o cohabitan en este Parque Nacional Mirador del Norte. Para el artista dicen que también es importante internacionalizar su trabajo. ¿Lo es para José María? Sí, claro. Que pueda realizar otras colaboraciones, seguir participando de importantes festivales y que siga reconociéndose su trabajo. Sí, ¿Lo claro, es? sí, claro, con un poco de agua. Y también saber de qué manera, porque hablábamos antes de esta conversación de manera pública que muchos artistas realizan su trabajo para una audiencia pequeña que valora, que expresa que estar presente en festivales prestigiosos es el fin. Hay otros que no. Cada quien tiene su propia prioridad, ¿no? En el caso tuyo. Mira, para mí hay algo muy importante de hacer cine también para tu comunidad. Y te lo está diciendo alguien que le da mucha importancia a los festivales. Incluso mi carrera yo creo que tomó un giro a partir de Carpinteros, que entró a Sundance, fue a 70 y pico de festivales de cine. A partir de ahí he tenido la oportunidad de poder viajar mucho con mis películas y eso es la verdad que un honor y es buenísimo. Pero el estreno local
y cuando te digo la comunidad me refiero como al país entero, para mí es muy importante cómo se recibe aquí. O sea, es que lo que van a decir en Hollywood Reporter es crucial, pero lo que digan en un blog de cine, lo que digan los críticos locales, también me importa. Tus colegas que se encuentran Mi contigo colega, ojo a ojo. O sea, como que no podemos desconectar la idea solo por el hecho de que lo internacional es como el éxito, ¿no? Porque, claro, de fuera, nosotros sí, ese guacanagaris estamos ahí. más desarrollados, piensan mejor, pero es que también hay un concepto de éxito en el que pensamos que solamente si tenemos repercusión fuera, si tenemos repercusión en Estados Unidos, repercusión en Europa, esa es la única manera que nuestro trabajo es valioso. Y bien, yo no estoy diciendo que eso no sirva para nada, estoy diciendo, creo en la combinación de que tú puedas hacer una película o un trabajo en el que pueda ser bien recibido donde tú lo hiciste, y que también sea bien recibido fuera. Si tú puedes tener ese balance, ese para mí es el éxito de una película, que poder llegarle a varios públicos al mismo tiempo. No estoy hablando del mundo entero, estoy hablando de varios públicos de distintas partes del mundo. Entonces los festivales son buenísimos por eso, porque te pueden cambiar una carrera, te pueden hacer que la película viaje, pero yo creo que sería muy feo darle la espalda al lugar donde tú conseguiste la historia, tú conseguiste el dinero, tú conseguiste el equipo técnico, tú desarrollaste esa idea. O sea, se hizo aquí, ¿no? Entonces, pues aquí le debemos una gran parte de... Que a propósito, mencionaste allí el tema económico, el éxito, lo local, y ya por último, quisiera tener mucho más tiempo, pero tenemos que concluir la entrevista hablando de esos muchachos y muchachas que están estudiando cine, gente que viene de otras áreas, por ejemplo, de la televisión, del reporterismo, que quieren incursionar, la calidad que se ha ido desarrollando y se ha profesionalizado mucho más el cine en sentido general. En los últimos 8 o 10 años hablábamos anteriormente, y qué bueno. O sea, ¿cómo ves tú ese privilegio de acceder a las entrevistas, a las tomas, a los fondos, a los patrocinios, versus aquel muchacho o muchacha que quiere, pero probablemente sus condiciones no le permiten? ¿Estamos caminando para que otros y otras también lo hagan? No, mira, definitivamente se están viendo muchos nuevos directores y directoras que están haciendo cine. Yo creo que la manera de entrar a la industria cambió un poco a cuando yo empecé. Cuando yo empecé, yo tuve que hacer mis propios cortos con amigos. No sé si tú recuerdas la película Excesos. Fue una película que hicimos muy informalmente, o sea, no éramos profesionales, éramos muchachos inventando, qué sé yo qué, pero no había más nada, o sea, era o hago la película o no va a pasar nada. Fablbang empezó así con la hermana, filmándola en su casa. Entonces, esa fue mi manera de entrar. Ciudad no tiene barreras. Música, alcohol, mujeres, drogas. Y la calle es solo para los más duros. Te dije que me devolviera mi cuarto, coño. Que a Juan lo único que le importa son las drogas y las mujeres. Tener dinero no te libra del purgatorio. Yo no estoy para aguantarle mierda a mami y papi, tú sabes. El precio que puedes pagar es muy alto. Y por mucho que corras, no lograrás escapar. Excesos. ¿Hasta dónde eres capaz de llegar? ¿Y qué estás dispuesto a perder? Y crear un nombre, y ahí poco a poco, hasta que, bueno, logro hacer Jaque Mate. Muchas cosas pasaron que no tenemos el tiempo, pero ahora tú tienes el obstáculo de que somos muchos más. Cuando yo empecé éramos pocos. Eso es algo positivo, pero también no había industria. Entonces lo positivo que tienes ahora, pero que por eso es que yo creo que entrar es de manera diferente, es que como somos muchos, pero también hay industria, quizá el camino no es únicamente empezar con tu película, sino empezar a trabajar en la industria de alguna manera, como asistente de director, asistente de cámara, como PA o asistente de producción, y ahí ir creando tu currículum, conociendo la industria, conociendo quiénes son, aprendiendo y desarrollando tu proyecto personal, que eso me parece importantísimo. Ok, yo estoy haciendo esto,
digo, si lo que quieres hacer es ser asistente de dirección, está buenísimo. Los asistentes de directores, yo nunca pudiera hacer eso. Director de Tú quieres ser sonidista, o sea, hay cosas que yo no podría ni aunque quisiera. Son muy complejas, se necesitan personas muy inteligentes, que yo no podría ciertas cosas de cierto trabajo hacer nunca. Pero si tu proyecto personal al final es terminar con una película, pues ve desarrollando tu proyecto, ve entrando en la industria, ve siendo parte y ve creciendo y evidentemente habla de tu proyecto. Yo estoy escribiendo un guión que va sobre esto. Y ve conociendo quiénes son los productores y la productora que están produciendo y cómo yo me puedo acercar más a esas personas y cómo yo puedo venderle este proyecto y en qué momento debo venderle. ¿Los debo hacer en la primera película o ya en la cuarta, quinta, que ya me conocen, que han visto mi trabajo, que qué sé yo qué? Todas esas son cosas que hay que poner sobre la mesa, pero las oportunidades están ahí. O sea, no hay mejor momento. No estoy diciendo que va a ser igual para todo el mundo, pero no hay mejor momento que este porque hay muchas personas haciendo cine, hay muchas películas locales e internacionales y la industria y el mercado está pidiendo trabajo. Y yo creo que con la pasión, la dedicación, si tienes la oportunidad de poder trabajar en una película, pues puedes adelantar ese sueño. Ya por último, ahora tenemos en esperanza que el Ministerio de Medio Ambiente y otras instituciones gubernamentales tomen acción frente a lo que se ha evidenciado, para no decir denunciado, en Tumba y Quema, pero así también en Isla de Plástico, pero así también en la película Carpinteros, pero así en muchas otras producciones cinematográficas de José María y otros colegas. Entonces, ¿qué decirle al poder? ¿Qué decirle a la gente que tiene la decisión, que debe, por favor, compartirnos la intención, la voluntad política para cambiar el estado de cosas? Desde el José María, el cineasta y el ciudadano. Sí, mira, ahí está el trabajo. Y yo creo que por eso la ponemos gratuitamente en YouTube también. No hay excusa para no verla. Ahí hay denuncias. Incluso hay guiños, como decimos nosotros, de cosas que el espectador puede ver y cosas que el ministerio puede ver. Porque hay cosas que se sabe dónde yo estoy, en qué lugar, qué están adentro del parque, qué están afuera. Y eso puede ayudar a empezar lo que yo entiendo que debe ser algo como lo he pensado, o sea, si del COVID, cuando ese momento que nos dio, empezamos a salir por fases, como es un problema complejo, largo, heredado, ok, no se va a resolver de aquí a julio, pero ¿por qué no hacemos fases? ¿Por qué no? Si ya se está hablando del tema, si ya la sociedad está consternada y preocupada, si ya no estamos quedando sin agua, ¿por qué no hacemos fases? Ok, entiendo, tú no vas a resolver todo de aquí a julio, es muy complejo, hay mucho interés, hay mucha gente, hay poco guardaparque. Bueno, pues vamos a poner esto de prioridad nacional, como se ha hecho con la frontera, que ya se están construyendo un muro en nada. ¿Por qué no militarizamos las áreas protegidas? ¿Por qué no también protegemos eso? ¿Por qué no lo hacemos también urgente ahora, aunque sea por fase? Fase 1, tal cosa, y va a tomar un año, perfecto. Fase 2, tal cosa. Y ya sabemos que la fase 5, que es en el 2020, qué sé yo qué, declaramos que ninguna área protegida va a estar invadida, ni va a haber agricultura ni ganadería. Y ya uno tiene y dice, ok, hay un proyecto a cual seguir, hay un proyecto a cual uno poder darle seguimiento. Pero mientras sí vamos a resolver, pero ok, ¿cuál es el plan, no? Claro. Vamos a ir trabajando conforme esas fases, esos propósitos, también empujando desde medios de comunicación, desde cine y la voluntad de muchachos, muchachas que todavía nos consideramos jóvenes, para que el país, no solamente los políticos, las agencias diversas, la sociedad pueda ir a YouTube, ver el contenido, aprender e incluso darse cuenta de cómo es el territorio, porque ahí las tomas aéreas lo muestran. Ahí la conversación con los campesinos, ahí con todo el aspecto técnico que se muestra en el documental. Yo sé, estoy muy segura que gran parte de la población dominicana desconoce
esos datos. Así que mi invitación nuevamente a ver todas las producciones de José María Cabral una y otra vez, a compartirla con gente alrededor y luego, cuando concluya esa proyección, hacer un debate, un conversatorio y dialogar sobre eso que fue de su interés. Muchísimas gracias por este tiempo. Gracias a ustedes. Hasta la próxima semana.